como algunos saben, que ya he visto su rostro en las actividades que hicimos primeramente el lanzamiento con el libro de Gaby, ahí en la librería Alma Negra, que aprovecho de comentar que acá hay libros que trajo la librería que están en venta, así que si les interesa algo, los invito a acercarse. También está el libro de Gaby, por si alguien quisiera llevárselo y aprovechar de que acá Gaby les pueda dar un recordatorio y se los pueda firmar si es que quieren. Y bueno, hoy día la idea un poco de este espacio, que Gaby en el fondo nos va a compartir una especie como de clase, conferencia o taller, el nombre da lo mismo un poco ahí, pero también quizás darnos un poco el espacio para conversar. Entonces los convoco a que puedan plantear sus inquietudes, las preguntas que tengan, en el marco de lo que se va a hacer hoy. Eso. Pato. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a las compañeras que han hecho posible esta jornada. Gracias a la Gaby también por su disponibilidad en el espacio de las conversaciones y en el espacio también más de la entrega como horizontal de la idea y de los problemas con que cada uno se va construyendo sus trabajos y sus pasares, ¿cierto?, en sus respectivos territorios. Creo que eso ha sido súper emotivo, y una cosa que también le comenté a la Gaby después de que terminó su presentación en Alma Negra, ¿no?, y un gesto que me parece súper significativo de la propuesta del poshumanismo espectral, ¿no?, que hasta cierto punto, cuando terminaba ahí el libro, aparece, ¿cierto?, una figura como de un poshumanismo espectral, un libro que es más o menos también como una suerte de manifiesto, ¿no? Tiene un carácter de como con esa potencia, ¿no? Y de algún modo ya lo asume una puesta en escena bien significativa en Alma Negra, que quisiera como retomar algunas de las cosas que dijiste ahí, ¿no? Que fue la tarea de hacer agujeros, ¿cierto?, o abrir como agujeros en el ejercicio de la propia escritura de cada uno y cada uno, porque son agujeros por medio de los cuales pasaron y se escucharon los comentarios de las compañeras que en este caso acompañaron esa presentación, ¿no? En el caso de Danca, en el caso de compañeros, ¿cierto?, que permiten también hacer ingresar otros territorios a una reflexión que hasta cierto punto siempre tiende a ser más o menos buscar cierta interioridad, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante de discutir políticamente a partir del libro, sobre todo cuando uno ve, ahora yo estoy muy agradecido de que este espacio tenga mucha gente, y que vayan teniendo su espacio, pero no sé, recuerdo algunos otros espacios de conversación sobre Derrida que son completamente fúnebres, ¿no?, y que se organizan a partir de la sustracción, y creo que es justamente uno de los desplazamientos más importantes que plantea el libro, ¿no?, y que en ese caso busca propiciar un encuentro extraño, ¿cierto?, entre un Derrida y una composición de amistades que actualmente están pensando el desastre y la catástrofe que vivimos, ¿no? Estoy pensando en Haraway, en Stengers, ¿cierto?, en Latour, ¿no?, en otros, ¿no?, que van apareciendo evidentemente en el libro. Entonces propiciar ese encuentro entre un Derrida, ¿cierto?, que está de algún modo exigido a tratar de confesar si es o no humanista, y que tú lo sacas de ese lugar para poder decir, no, este loco recontra hubiera dicho que no. Entonces, efectivamente, es propiciar un encuentro entre experiencias que de por sí no pueden confesarse con un solo lugar de habla o con un solo lugar de enunciación, sino solo a partir de ese encuentro, de propiciar ese encuentro aleatorio y más o menos desafiante. Entonces, plantear que efectivamente como el lugar del agujero que tú señalaste en tu presentación es un lugar del coraje. Yo creo que es un momento sumamente como importante para poder hablar sobre el coraje. Estoy pensando en el Foucault, ¿cierto?, en esa pregunta por el coraje de la verdad, ¿no? Y que está relacionado íntimamente con la locura. Yo creo que también es un poco lo mismo, ¿no?, sobre todo cuando te están hablando miles de voces, ¿no?, en esta figura de la espectralidad que te acontece todos los días, y que puede llegar a tender a exigirte en términos ontológicos, en términos políticos, en términos éticos, hasta cierto punto demasiado, ¿no? Y quisiera ahí como poner el contrapunto desde el que de algún modo podríamos conversar también después, ¿no?, que tiene que ver con una situación que se vive a nivel mundial hoy en día, ¿no? Que la gente no está resistiendo, los cuerpos no están disponibles en muchos casos a la pregunta por lo imposible. Y cada vez menos, ¿no? Es una situación incluso hasta de sanitaria, ¿sí? O sea, como
hoy día mismo, ¿no? Nuestra Marce, ¿no? Como se enfermó también porque le llegaron de visita algunos microbios, ¿no? Pero al final de algún modo estamos hablando de eso, ¿no? De situaciones que están en el ámbito de la vida cotidiana y que exigen a los cuerpos abrirse y pensar sus propios límites, ¿no? Y hay una suerte de disminución significativa de la experiencia del límite, de sí. Muy rápidamente se pierde la paciencia. Hoy día, ¿no? Como la posibilidad, lo conversábamos el otro día con Nati Ortiz también, ¿no? A propósito de la pregunta por la lectura. Hoy día cada vez cuesta más concentrarse para poder tomarse el tiempo, ¿no? De mantener la lectura de corrido de un libro, o de un relato, o de una escucha. Entonces, ¿qué pasa ahí, digamos? Porque hay una dimensión política que es sumamente contingente y que, de verdad, me parece súper como importante, sobre todo cuando la modalidad del humanismo espectral para ti, ¿cierto? En este caso son las expresiones de alteración. Entonces, al mismo tiempo la composición de estas nuevas derechas, ¿sí? Y de la exigencia de mantenerse como en una postura erecta, ¿no? Y rechazar de algún modo otras posiciones como más bien fetales, sobre todo cuando estamos bombardeados todos los días por una serie de conceptos y discursos, y de algún modo, no sé, yo lo he visto en algunas clases también, ¿no? Algunos profesores que gozan del hecho de poder saturar un cuerpo y llevarlo a su propio límite hasta que quede en condición fetal, tratando de plantear conceptos que hasta cierto punto son poco puestos en relación con el mundo, ¿no? Entonces, saludo de verdad, y nunca entendí muy bien como el ejercicio de la intervención, pero yo lo estoy ocupando como para poder conversar algo que después podemos conversar en un café, ¿cierto? Pero que me parece bien, y voy a aprovechar esa misma incertidumbre con respecto a la pregunta por la intervención, porque hay un momento también muy importante, porque tú dices que de algún modo este mismo ejercicio de generar este encuentro inesperado entre Derrida y las compañeras que están pensando los límites de la devastación actualmente, te supone a ti la posibilidad de tomar prestado algo, pero dices para afianzar una posición. Y posteriormente dice, no, afirmar una posición, pero no cualquier posición, una posición que tenga capacidad de intervención. Entonces yo efectivamente dije, ¿qué podría llegar a ser esto como una intervención hoy en día? Y quisiera, como, después que quizás agarráramos un poco la pregunta, ¿qué es intervenir también? ¿Y qué te supuso a ti intervenir dentro del escolar derridiano, ¿cierto? Y así otras voces también funerarias que hay actualmente en la lectura de ciertos autores que han sido como recordados más por su capacidad de sustracción, de escuchas, de posibilidades de intervención, que por su posibilidad de adición. Entonces me parece un gesto sumamente radical el rescatar, de algún modo, hacer justicia, pensando como en el cruce con Benjamin, que también plantea en el libro, hacer justicia, de poder hacer un Derrida o una problemática, ampliarla, multiplicarla por adición a escuchas, a nuevos cuerpos de experiencias, ¿sí? Y sensibilidades, ¿no? Así que te lo agradezco mucho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a empezar entonces un poco haciendo algunos comentarios antes de empezar con el PowerPoint, puntualmente con las cosas que nos llevan quizás hacia un poshumanismo espectral. Creo que el gesto del texto tiene mucho que ver con mis propias condiciones materiales de existencia, ¿no? O sea, para empezar, yo fui una estudiante de la universidad que no venía de clase alta y estudiaba filosofía. Soy del sur, no soy del norte global, y entonces me empecé a encontrar con un montón de cosas que siempre me hicieron un poco de ruido, ¿no? Y que igual había que hacerlas, porque claro, o sea, tenés que estudiar la carrera, tenés que aprobar los exámenes, tenés que poder vivir de lo que, o sea, tener una beca, lo que fuere, ¿no? Y entonces en ese sentido siento que si bien, digamos, Derrida hoy parece una figura como muy mediática y todo el mundo usa la palabra de construcción y etcétera, etcétera,
su vida no fue tan fácil tampoco, y en ese sentido yo sentí como una cercanía con esta cuestión de que el tipo no era europeo, que dio 3 veces el examen de ingreso, que lo echaron del colegio porque era judío cuando era chico, y que esos temas ocuparon el lugar central de sus investigaciones y de sus textos en gran medida, ¿no? Entonces creo que esa invitación también me quedó pendiente a mí, ¿no? Durante un tiempo, y como venimos de universidades de países que son colonizados, también nos da un poco de pudor, ¿no? Usar la palabra, correrse un poco de los textos y empezar a tratar de encontrar qué tienen estos textos para decirnos a nosotros, no tanto qué quiso decir Derrida simplemente, ¿no? Porque si no es como esto que vos decís, esa distancia que bueno, que creo que en el siglo XXI está empezando a interpelarnos, quizás porque también hay algo del orden de lo que está pasando medioambientalmente, con la pandemia y con una serie de fenómenos que ya no son hipótesis, son cosas que estamos viviendo. Entonces tenemos que pensar qué nos está pasando. Ya no hay más posibilidades, o sea, podemos seguir en una nube, por supuesto, pero digamos que hay como una oportunidad. Me acuerdo una vez que Haraway decía que asistimos como un momento de intensificación de la conciencia, más allá de esta palabra bastante viciada de filosofía, pero que me parecía interesante, ¿no? Hay como una suerte de urgencia y también hay un llamado, ¿no? Hay un llamado, una interpelación a pensarnos y a pensar en conjunto, porque por supuesto este libro tiene que ver con mis investigaciones de Derrida, pero tiene que ver con mis discusiones con los grupos de investigación, con los espacios de clase, con las lecturas. Entonces, en ese sentido, el libro también es resultado de una tarea conjunta, ¿no? Entonces, más allá de que, bueno, después yo me senté, escribí, ¿no? Y todo eso, que también hay que hacerlo, pero realmente no hubiera sido posible de otro modo para mí, porque siempre me es muy importante, ¿no? Mantener estos espacios. Bueno, acá Claudia me conoce, yo siempre estuve armando espacios colectivos, más grandes, más pequeños, con más, menos dinero, pero gratis, whatever, ¿no? Y bueno, entonces simplemente quería hacer un repaso por algunas cuestiones que tienen que ver con el libro. El libro se llama Poshumanismo Espectral, y en parte en ese sentido lo que va a intentar hacer también es retomar algo de los aportes de la deconstrucción a lo que es el debate poshumano, porque también la impresión que yo tengo en mis lecturas de lo que es lo poshumano es que Derrida es rápidamente descartado, sobre todo porque se utiliza mucho la lectura de Estados Unidos de Derrida, donde Derrida tiene esta frase "no hay afuera del texto", ¿no? Y entonces se lo vincula como con un panlingüismo, con la idea de que el texto es discurso. Y creo que hay otras lecturas mucho más interesantes que tienen que ver con pensar la materialidad de los textos, con pensar, digamos, bueno, nada, el libro sobre el animal, un montón de cosas que están ahí y que sin embargo no fueron tan retomadas como sí lo fue, por ejemplo, 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, ¿no? Que es como la Biblia, podríamos decir, del poshumanismo, porque también como que de pronto hay libros que no, bueno, sientan bien, buenísimo, pero tampoco es que hay que optar entre una cosa y la otra. Entonces yo sentía que había varias cuestiones que se podían sumar a eso y que tenían que ver en parte con mis investigaciones, que increíblemente siempre tuvieron que ver con la espectralidad, aunque en realidad yo siempre he trabajado otras cosas, ¿no? Y bueno, primero quiero hablar un poco de la cuestión de lo poshumano, porque me parecía importante no dar por sentado, ¿no? Esta cuestión de lo poshumano. Por supuesto, en mi caso yo estoy retomando la cuestión de lo poshumano desde distintas autoras, sobre todo, que tienen que ver, bueno, ustedes conocerán, ¿no? Braidotti, Francesca Ferrando, Haraway, también Latour, en alguna medida,
Y bueno, después ya se van sumando otras voces que quizás no hablan de lo poshumano. Bueno, Haraway misma dice que ya no es poshumanista, que es compostista. Pero bueno, podríamos igual de alguna manera sumarla, ¿no? Y lo que me interesaba mencionar entonces es que justamente lo que me interesa de esta idea de lo poshumano, que fundamentalmente se habla de poshumanismo crítico o de poshumanismo filosófico, es esta tesis que es la tesis del continuum, naturaleza, cultura, técnica. Pongo técnica para enfatizar lo que entra dentro de cultura, en realidad con la distinción naturaleza, cultura alcanzaría. Ustedes saben que el humanismo es, en realidad es una corriente, ¿no?, filosófica, sobre todo del Renacimiento, pero podríamos decir que el humanismo aparece, ¿no?, como en distintos momentos de la historia de la filosofía, en el siglo V, antes de la Era Común, también en el Renacimiento, y constituye un descentramiento, un primer descentramiento que tiene que ver con la autoridad de lo divino, ¿no? Justamente nos vamos de lo divino a lo humano, ¿no? Entonces podemos leer la Biblia por nosotros mismos, supuestamente, si tenemos ganas. Podemos, como que la autoridad, digamos, ya recae en la racionalidad humana. Por supuesto, podemos decir que toda la filosofía es humanista, ¿no? Las humanidades, vamos, o sea, estamos hablando siempre de esto. Ahora, ¿sobre qué cuestión recae la idea del humanismo? Fundamentalmente es un antropocentrismo y fundamentalmente supone, digamos, la distinción entre naturaleza y cultura. Siempre la definición de lo humano es en contraposición a la naturaleza, ¿no? Y siempre como una superación de la naturaleza, ¿no? Bueno, tiene un alma más, además de tener cuerpo, tiene razón, o hace el salto simbólico, sabe que finge, puede responder en vez de reaccionar. Bueno, hay un montón de posibilidades que podemos recorrer, como ustedes saben, respecto de esta distinción. Entonces, de alguna manera, durante los fines del siglo XX, hay algunos textos, por supuesto de Derrida, pero no solo, como el Manifiesto Cyborg también, que empiezan a pensar en esta cuestión del continuum, ¿no?, que tiene mucho que ver justamente con defender, obviamente, un posantropocentrismo, es decir, la necesidad de un desplazamiento de lo humano, y no solo de lo humano en el sentido de lo humano como especie, sino de lo humano como norma. Y ahí entonces empezamos también a pensar que no todos los humanos son considerados humanos, como sabemos, ¿no? O sea, no es lo mismo que pase algo en un lugar que en otro, no es lo mismo la muerte de una persona de clase media alta del norte global, cis varón, heterosexual, etcétera, que quizás una población racializada o una persona trans o no sé, un montón de cualquier diferencia empieza como a de alguna manera deshumanizar o desrealizar, dice también Butler, esta idea de desrealización del otro, y justamente en ese sentido se lo sensualiza y se lo asocia con lo animal, ¿no? Entonces, en ese punto me parecía importante tener en cuenta que más allá, digamos, de las cuestiones y de que la tesis del continuum es una noción, digamos, la cuestión de lo poshumano es una invitación que parte del norte global, creo que desde el sur hay muchas coordenadas interesantes para analizar que contribuyen de manera importante, de manera significativa, y que tienen que ver con también cuestionar las epistemologías, ¿no? Por ejemplo, los aportes que nos pueden hacer las cosmologías amerindias, que siempre son pensadas como lo primitivo, el pasado, ¿no? Como si hubiera algo del orden, esa retórica del progreso que se vuelve a reponer una y otra vez, de empezar a autorizarnos y a, bueno, efectivamente, como dice Viveros de Castro, ¿no?, este ejercicio de descolonización del pensamiento que es tan necesario y que de alguna manera creo que está en marcha. Bien, entonces, en vez de distinguir entre naturaleza y cultura, tenemos este continuum, ¿no? Y como decíamos, justamente el humanismo es un antropocentrismo, ese hombre que es la medida de todas las cosas y que por lo tanto piensa que solamente el hombre actúa, que solamente el hombre hace historia,
que la naturaleza es el escenario de las hazañas de la humanidad, ¿no? Una cosa ahí como fija, o como ayer hablábamos, ¿no? Que las piedras no cambian porque se supone que es algo permanente, y ahí tenemos una cuestión de escalas en realidad. Estamos usando nuestras escalas para pensar cosas que tienen otras escalas, por ejemplo la geología, ¿no? Entonces en ese sentido el antropocentrismo también es una mirada muy sesgada, ¿no? Y por supuesto es una mirada que está al servicio del aseguramiento de una serie de cuestiones que tienen que ver no solo con el conocimiento, sino con la política, con la economía, digamos, ¿no? Con, dejarnos ahí a todos obedientes haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bien, entonces como les decía antes, lo humano me interesa trabajarlo no solo como especie, sino también como norma, en el sentido justamente más biopolítico, más Foucaultiano, podríamos decir, de considerar que también lo humano no es algo ya dado, sino que es algo que todo el tiempo se está intentando generar, y que quienes nos rodean también nos instan a humanizarnos, ¿no? O sea, entonces en ese sentido todo lo que se corre, bueno, sufre realmente la descalificación y toda esta idea que decía también Patricio de la inhabitabilidad y de esas vidas que no son lloradas, podríamos decir, entre otras cosas, ¿no? Bueno, acá está lo que queda por fuera de la norma, ¿no? O sea, no está todo, ¿no? Por supuesto, porque tampoco la idea era hacer una lista, pero sí me parecía que había algunas cuestiones que se podían pensar. Las poblaciones racializadas, ¿no? Y en ese sentido el poshumanismo se enlaza justamente con los estudios decoloniales, y porque justamente además los estudios decoloniales también se vinculan con esa relectura, ¿no? Antropológica, y el vínculo que hay entre lo humano y lo no humano en las poblaciones y en los pueblos y comunidades, que por ejemplo Latour llama lo no moderno, ¿no? En vez de decir lo premoderno o lo no, es eso que está al costado, pero que no significa que entonces es menos valioso o no tiene nada para aportar, sino que simplemente en el momento de repartir, digamos, aquello que es serio y demarcaciones, sobre todo del siglo XIX-XX, han quedado por fuera y no contribuyen, y bueno, y vemos el maltrato que estas poblaciones tienen a todo nivel, ¿no? Realmente. Pero tenemos mucho ahí que aprender. Bueno, la cuestión de los feminismos, de las diversidades, los estudios críticos animales, que también tienen mucho para, ¿no? Como para pensar la cuestión de las máquinas, y hoy en día, bueno, no tengo que decir mucho de esto porque a partir de máquina podemos hablar infinito, pero también, bueno, ahora se está hablando de las plantas, ayer se hablaba de las piedras del giro mineral, ¿no? Ahí hay muchas cosas para pensar, y por supuesto eso no significa que vamos a cubrir todo, ¿no? Pero también tenemos que pensar justamente con esta idea de la norma del humano, como también hay un capacitismo, hay que estar sano, no hay que venir a la conferencia sano, y si tienes que dar 3 conferencias al hilo las tenés que dar, y no te tenés que poner nervioso, y no te puedes sentir mal, y no puedes manifestar sentimientos, y tenés que ser prolijo, o la neurodiversidad, el tema del cuerdismo, ¿no? Entonces de pronto hay tal toma de medicación, y entonces lo vamos a... No sé, toda esa serie de cosas, ¿no? Que tiene que ver en el fondo con básicamente lo que en realidad estamos ocultando, porque tenemos que ser como seres casi no sintientes y solo racionales para presentar una teoría y listo, ¿no? Y todo lo demás es debilidad, podríamos decir. Bien. Entonces, como les decía, me parece que hay varias cosas que se pueden repasar respecto de esto. Viveiros de Castro, que es un antropólogo brasileño, habla de esta cuestión de lo que queda por fuera de lo humano es remitido al pasado y a lo primitivo, dice. Por supuesto, también al no tener como, podríamos decir, el carnet de lo humano tan al día, eso implica, bueno, una serie de reconocimientos que no se dan, de cuidados que no se dan, de respetos que no se dan. Y en ese sentido, por ejemplo, respecto de los animales se habla de muerte sin asesinato, pero también podemos hablar digamos, de hecho, ustedes saben que, por ejemplo, cuando fue la colonización estaban los españoles evaluando si los indígenas tenían o no alma,
y está la querella de Valladolid, porque justamente la población afrodescendiente ya se había dictaminado que no tenía alma, entonces podía ser esclava, y en el cambio, en el caso de los indígenas, si tenían alma podíamos bautizarlos y podíamos entonces explotarlos, pero no esclavizarlos. E increíblemente, solo lo tiro como una provocación que a mí me encantó cuando la leí, aparece en varios textos. Mientras los españoles se preguntaban si los indígenas tenían alma, los indígenas se preguntaban si los españoles tenían cuerpo. Y esto me parece muy interesante para pensar justamente en estas coordenadas, pero lo podemos hablar después. Epistemológicamente, esta idea de la pseudociencia, vamos, o sea, de todo esto que no esté en la NASA, que no sea con doble referato o lo que fuere, ¿no? Como incluso cómo nos fuerzan a escribir en inglés también actualmente, que es algo sumamente problemático, porque la verdad es que yo no pienso en inglés, yo pienso en castellano, escribo en castellano, discuto en castellano, y luego hay bibliografía en inglés que a veces leo, obviamente, y a veces tengo que hablar en inglés, pero me parece que ahí tendríamos que también entender la especificidad y la vinculación que tenemos entre esa lengua que habitamos, que más allá de que, como diría Derrida, no es la mía tampoco, porque nos han impuesto esa lengua, pero bueno, también ahí hay un ejercicio de traducción inmediata, como si realmente pudieras pensar algo y luego traducirlo a cualquier idioma y cualquiera te entienda, y ahí ya se perdió todo, ¿no? Como donde era todo traducible al final, pero no estamos hablando de la alteridad y de intraducible, pero lo podemos decir en inglés también. Entonces ahí también hay un problema. Y políticamente me interesa mucho la noción de extractivismo, no solamente en el sentido más básico, que tiene que ver con esta idea de, primero, bueno, hablar de recursos naturales, que ya es un problemón, sino también de lo que pasa en términos intelectuales, ¿no? Muchas personas súper valiosas de la Academia del Sur están en el norte. Y en ese sentido hay como una suerte de extractivismo académico que encima tienen que escribir en inglés de nuevo, ¿no? O sea, y que, bueno, estarían acá. Es como en el fútbol, ¿vieron el fútbol? O sea, si uno sigue un equipo, por ejemplo, no sé, yo soy de Boca, entonces de pronto hay un buen jugador, pero bueno, ganó campeonato, pum, ya está, se fue a Europa, se fue a los países Emiratos Árabes. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros con la cuestión, digamos, del pensamiento y con otras cuestiones también, ¿no? Entonces, me interesaría ahondar un poco más en esta idea del continuum, por eso todo este choclo, que tiene que ver, digamos, para resumir, primero la idea del post-antropocentrismo, que lo que aboga es la idea del descentramiento de lo humano, pero ¿por qué? Justamente para pensar en la igualdad ontológica, no que todos somos iguales, no es que la piedra es lo mismo que yo y que la computadora necesariamente, pero sí que hay una igualdad en el sentido de que no hay superioridad, ¿no? Y en ese sentido, también lo interesante de abandonar este prisma más de la idea de lo común, de lo igual, incluso de lo nacional, diría, que tiene que ver con la idea de que tenemos que compartir algo, ¿no? Tenemos que compartir o la nación o la sangre o la especie o lo que sea, y que esa es la forma en que nos unimos, ¿no? Y justamente me parece que el presente nos trae otra apuesta, que es la posibilidad de pensar que quizás justamente al servicio de la supervivencia lo que tenemos es que generar, digamos, alianzas que sean de tipo heterogéneas, ¿no? Y desobedientes de la norma humana. Esto ya aparece en el manifiesto Cyborg de Haraway con la idea de afinidad, y luego los parentescos raros van a seguir con el problema, pero creo que puede aparecer en mil otros lugares también si buscamos. Porque justamente me parece que lo que hay que entender acá es que necesitamos de lesotres para sobrevivir, para vivir, porque acá lo que hay que abandonar no solo es la idea de reunir a lo común, que la reunión sea del orden de lo común y no de lo heterogéneo, sino también de que hay que abandonar el paradigma el prisma del individual, que es la unidad de análisis de la modernidad. Y a nosotros no nos sirve el individuo, porque el individuo no sobrevive. No sobrevive, nadie sobrevive solo, ni siquiera cuando nace y se lo tiran ahí, se muere.
Y además, no solo eso, necesitamos un clima determinado, bacterias en nuestro intestino, no sé, somos mamíferos, o sea, un montón de cosas que tienen que ver justamente con la posibilidad de empezar a pensar en la codependencia y en la coevolución, ¿no? Entonces, y también empezar a pensar que quizás no somos seres cerrados, sino que ya que somos con otros, ¿no? Que esto es algo que no solo tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con la historia, con nuestra historicidad, con nuestros recuerdos, con los que ya no están, con los que están pero no están acá ahora, y también con las experiencias que tengamos, ¿no? Pero digo, no sé, claro, siempre el ejemplo es el celular, digo, pero no necesariamente tiene que ser el celular, son un montón de cosas con quienes somos, ¿no? Entonces, no somos individualmente, somos siempre con otros. Y esa X, a mí me gusta usar la X acá porque me parece que también incluye a lo no humano. A diferencia de ese otro, que no solo es con mayúscula en términos de estructura, pero que siempre es un quién, que es un humano, ¿no? En el caso quizás de Levinas, por ejemplo, me parece que va por ese lado. Epa, vamos a la espectralidad. O sea, quería primero hacer esta primera pequeña intro para la cuestión de lo poshumano, para que nadie se quede, se le pase el colectivo o el bus, y que podamos entonces ahora hacer la combinación con la línea espectral. ¿De dónde sale esta noción? Porque claro, la idea de espectro y fantasma, bueno, mucha literatura, entonces yo tengo que también decir de dónde aparece esto, ¿no? ¿Y dónde aparece esto? Esto aparece, y en parte me parece interesante lo que decía Patricio, porque esta noción aparece en un texto que es Espectros de Marx, ¿no? Y este texto tiene un origen que es una conferencia de 1993, donde Derrida lo invitan a Estados Unidos para hablar básicamente en una conferencia que se llama Wither Marxism, que tiene un jueguito ahí, la frase en inglés, que es una suerte de homofonía que se da entre la idea de hacia dónde va, ¿no?, el marxismo, pero también si el marxismo no se está marchitando. Y justamente la pregunta es una pregunta que en principio siempre es tomada como desde la metafísica de la presencia, podríamos decir. Ya había caído la cortina de hierro, ¿no?, la experiencia de los comunismos, entonces, ¿qué pasa con esto? Y Derrida habla del espectro, y habla de espectros de Marx, ni siquiera es uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una invitación justamente a pensar no el marxismo como una mera doctrina, de nuevo, a lo escolar o a lo viudo, ¿no? A mí me gusta la idea de sos el viudo de Derrida, sos la viuda de Derrida. Ay, Derrida hubiera dicho tal cosa. No, bueno, Derrida se murió y yo creo que hay espectros de Derrida, quizás estos sean parte. Entonces me parece que ahí, en esta idea de espectralidad, lo que hay es la idea de, bueno, no es una cosa muy benjaminiana, ¿no? Para quienes conocen el texto sobre el concepto de historia, o las famosas tesis de filosofía de la historia, Benjamin justamente dice que el problema del marxismo es que está volcado hacia el futuro y no toma lo que es el pasado, ¿no? Las voces de los vencidos, y que hay ahí, digamos, una densidad espectral, una mesianicidad, una fuerza, una débil fuerza mesiánica, dice Benjamin, que exige al presente no solamente luchar por el presente, sino en nombre de esas generaciones que también lucharon, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un legado que tiene que ver con la promesa más que con la teleología, ¿no? Acá no hay una teleología de la historia, no hay una necesariedad, ¿no? Sino que lo que hay, digamos, justamente es algo del orden de esos textos que vuelven a ser importantes porque se leen a la luz, diría Benjamin, del peligro del presente. Entonces, a mí lo que me interesa es leer Derrida a la luz del peligro del presente. No tanto respecto de lo que pueda hacer una escuela, sino respecto de los problemas que yo veo que se están pensando o que a mí me conmueven, ¿no? También. Por el otro lado, también el texto tiene para mí como una sugerencia muy buena, y es que frente a la modernidad, ¿no?, que tiene esta cosa de empezar de cero o de querer empezar de cero, bueno, vamos a poner todo en suspenso, ya conté, ¿no?, lo de Descartes el otro día, así que no lo voy a repetir.
La idea de que quizás la filosofía contemporánea sea una tarea de herencia, ¿no? Que también está en Benjamin, ¿no? Una tarea de herencia que no significa de nuevo repetir ni seguir la misma línea, sino justamente que sea algo que viene y que la herencia nunca es una, ¿no? Sino que es un montaje que no es necesario, sino que las razones de ese montaje tienen que ver, como decía antes, con el presente. Y con un presente que nunca es cerrado, nunca se cierra sobre sí mismo, sino que está abierto, ¿no? Bien, y en ese sentido, bueno, justamente la cuestión del la cuestión de la espectralidad en Derrida aparece vinculada, cuando uno lee Espectros de Marx, aparece la figura del padre de Hamlet, cuando ya fue asesinado, con una armadura, ¿no? Y lo primero que le dice a Hamlet es jura. O sea, que afirma radicalmente eso que no puede ni reconocer, porque justamente lo que se da en la espectralidad es el efecto visera. Nos sentimos mirados, pero no podemos cruzar miradas, no podemos reconocer, ¿no? Que es algo que también hablamos la otra vez, esta cuestión de la transformación de la diferencia en oposición o la simetrización que se produce en ese paso del modelo positivo de la dialéctica. Entonces, no hay una lógica del reconocimiento, hay, como decía Derrida en Política de la Amistad, un reconocimiento sin conocimiento. Y en ese sentido, entonces, la espectralidad aparece con esta expresión, ¿no? The time is out of joint, el tiempo está fuera de quicio, claro, y aparece, claro, está fuera de quicio porque de pronto algo del pasado aparece en el presente, entonces está rompiendo la unicidad del presente para irrumpir en ese presente desde el pasado, ¿no? Y pedir esa justicia, ¿no? Bien, entonces sigamos. En particular, lo que a mí me interesa, y esto es algo que está explicitado en el texto, es analizar esta noción de espectralidad, porque me empecé a encontrar con que la noción era sumamente plástica y servía para muchas cosas, o al menos a mí me sirvió para muchas cosas, que tienen que ver con la ontología, en el sentido de que está la antología, ¿no? La fantología, esta cuestión de romper con la idea de ser y no ser, vivo, muerto, y toda una serie de cuestiones, con la filosofía y la historia, por algunas de las cosas que decía antes, con la memoria, por supuesto, porque la memoria también es acontecimental y no es simplemente, bueno, en el texto se recupera, de hecho, un paradigma que es de Europa, pero que retomaron un poco la noción de, algunas nociones derridianas para hacer una crítica a la noción de fuente histórica, ¿no? Y pensar de otro modo quizás la permanencia del pasado en el presente. Y hay una remisión en una nota al pie de un texto que escribimos con Florencia Badi, que es sobre, en Buenos Aires está el Parque de la Memoria, que tiene varias obras, ¿no? Y una de ellas, que es la única figurativa creo, es una escultura que está sobre la plataforma marina, o sea, del río, a 70 metros del espectador y de espaldas. No muestra el rostro. Y se llama Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez, es de Claudia, ay, me salió el nombre, bueno, ya me va a salir. Y realmente, o sea, nos pareció muy interesante porque hay algo de la invocación, ¿no? Y de que cada quien va ahí y pasa algo nuevo, no se asegura, el rostro no se ve y eso entonces no se cierra, ¿no? Bueno, respecto de la epistemología, un poco algo decía, esta cuestión de ampliar la epistemología, de empezar a pensar en estos otros saberes que han sido postergados y completamente desestimados, asegurándonos que si no tiene la etiqueta de la ciencia, al punto de que tenemos las propagandas de shampoo como si la ciencia, las ceramidas, no sé, todas esas cosas que habrán visto alguna vez y que de pronto es como, bueno, ahora que la ciencia me dice esto, mi pelo va a estar maravilloso. Lo de la dialéctica un poco ya lo dije. Respecto de la fenomenología, la espectralidad me parece que aparece sobre todo, a diferencia de lo que puede ser el fantasma, no sé, en Lacan o en el psicoanálisis, y que tiene que ver con otra cosa completamente distinta. Me parece que acá la espectralidad tiene que ver sobre todo con ese legado de Derrida de la fenomenología, y por eso también es que el libro tiene esta primera parte donde, bueno, me meto un poco con Husserl,
con Levinas y con Heidegger fundamentalmente, aunque hay algún otro fenomenólogo, porque ¿qué pasa? La fenomenología en el siglo XX aparece diciendo vamos a volver a las cosas mismas, en carne y hueso. Y de pronto Husserl hace una puesta entre paréntesis, dice, bueno, pero para salir de la actitud natural tengo que hacer la reducción trascendental, ¿no? Y parece Descartes, de nuevo en Bata junto al fuego, ¿no? Como que se cierra. ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa con toda la intencionalidad? ¿Qué pasa con la horizonticidad? ¿Qué pasa? Pareciera que, bueno, finalmente esta apuesta de volver a las cosas bueno, hay que ponerla en cuestión, ¿no? Porque no podemos asegurar, si realmente queremos hacer una apuesta fáctica, empírica, fuerte, tenemos que estar abiertos al acontecimiento, tenemos que estar abiertos a esa erupción. O sea, entonces todo lo que tiene que ver con la idea de anticipar algo es bastante complejo. Por otro lado, bueno, me parece interesante, ¿no?, la cuestión puntual del humanismo-animalidad, que por supuesto no es la única, pero piensen que yo vengo de un país que es agroexportador y que es carnicero, básicamente. Entonces, en ese sentido, es muy fuerte también. Cada vez que hay una reunión o algo es hacer un asadito, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy importante marcar esto porque creo que hay que hacerse una gran pregunta ahí sobre esa crueldad, sobre esos cuerpos, ¿no? O sea, realmente pasa eso. O sea, después, bueno, podemos pensar si en otros contextos eso tendría, pero digamos, en este mundo, en esta industria intensiva de los animales, bueno, en fin. Como ya decía, la cuestión del posantropocentrismo, los estudios decoloniales, etc. O sea, para mí, digamos, la espectralidad me conecta con estas cuestiones, ¿no? Entonces, como les decía antes, la idea del out of joint que aparece en el texto, de algún modo, rompe para mí, o sea, es un llamado a la finitud, y para pensar de otra manera entonces el presente y el pasado, pero también para empezar a pensar una política, ¿no?, y una historia ya no tan idealista, porque justamente me parece que siempre está como esa propuesta teórica que intenta luego realizarse, y la filosofía tiene que estar en realidad para mí en un lugar posterior, en el lugar donde las cosas están pasando y trata de entender qué pasa, pero no viene a dar la receta para la praxis, porque justamente eso sería también un tutelaje, ¿no? Como una cosa medio aristocrática, que bueno, la filosofía es recontra aristocrática, es la aristocracia total. Entonces me parece que ahí también hay una invitación, ¿no?, a rechazar, digamos, la linealidad de la historia, los relatos con mayúscula, y a pensar que bueno, que ahí también esos relatos. A mí me gusta mucho una frase que tiene Natsing en La Zeta del Fin del Mundo que dice: escuchar una avalancha de historias también es un método, ¿no? Y me parecía muy bueno, porque sí, hay que empezar a también como a pensar la relación con el conocimiento de otra manera, no desde la apropiación, ¿no? En muchos sentidos, digo, de la apropiación en el sentido del extractivismo, pero también en la apropiación en el sentido de controlar y de entender y de... No, bueno, a veces realmente nos encontramos con un ejercicio más de la falta que de la... Y esas afectaciones son quizás más significativas y más potentes que el P, no P, entonces Q, que podamos extraer de un texto, ¿no? Bien, bueno, me adelanté, ya les conté lo del paradigma present, y en realidad también me interesa la idea del espectro, porque el espectro se distingue del espíritu. Y como saben, el espíritu es una gran noción para la filosofía, sobre todo para uno de los abuelos de la filosofía, que es Hegel, que es la idea del Geist, que también la retoma obviamente en su retórica evasiva Heidegger, y que no tiene nada de cuerpo. Y que por supuesto, como ustedes saben, quien haya leído o le hayan contado algo, Hegel, todo está en el principio. Ya se sabe todo al principio. Es más, los hombres, está la astucia de la razón, ¿no? O sea, como que de alguna manera tiene una cosa cristiana, ¿no? Yo le preguntaba a mi mamá cuando era chica, pero en una familia católica, pues ¿cómo puede ser que ya se sabía que a Cristo lo iban a matar y que qué sé yo, ¿no? Como esta cosa de ya estaba todo planeado antes.
Entonces, es libre, o sea, que no como estas cosas que nos pasan cuando somos chiques. Y bueno, y me parece que la cuestión del espíritu tiene esto, ¿no? Es una lectura idealista de la historia. Y entonces me parece interesante la idea del espectro, porque hay una materialidad, pero ni siquiera es un cuerpo cualquiera, es un devenir carne. Y acá, bueno, Gustavo Seguro, por ahí viene el festín del materialismo, me parece. Esta carne del espectro, entonces, también se pone un poco como en contra, se pelea un poco con la fenomenología y con toda esta idea de cuerpo propio, lo cual no significa que toda la fenomenología, porque obviamente podríamos debatir con, qué sé yo, con Merleau-Ponty, ¿no? Hay lecturas que se pueden hacer con otros representantes de la fenomenología, pero en principio, frente a la idea de cuerpo propio, ¿por qué? Porque Husserl en la quinta meditación cartesiana lo que hace es decir, hay ahí otro cuerpo que es parecido al mío, entonces es un sujeto trascendental. O sea, el cuerpo propio sirve como anclaje fenomenológico para que si el otro es parecido, imagínense, si el otro no es parecido, si el otro está desviado, no es sujeto trascendental, es menos sujeto trascendental, ¿qué pasa ahí, no? Y por otro lado, lo que me parecía súper interesante es que este cuerpo propio en realidad tiene la forma de la posesión. O como también quizás diría, un poco releyendo a Francisco de Asís, Agamben hace uso y no propiedad. ¿No? Es un cuerpo impropio, es una prótesis, no es un cuerpo propio. Rompe entonces, ¿no? El espectro rompe todos esos umbrales delimitados y los permea además, ¿no? Es una intrusión, generando entonces un dinamismo que une y desune. Aquello que, por cierto, era heterogéneo y aquello que debía dividirse, ¿no? Pues justamente lo interesante es que eso era lo que había que dividir. Entonces, por otro lado, y considerando las lecturas de la alteridad, ¿no? Que son muy importantes para Derrida y en la herencia también de todo lo que es la tradición judaica en el siglo XX y fundamentalmente en Emmanuel Ben Levinas, esta figura del otro, sin embargo, es un otro sin rostro. Entonces ahí no hay reconocimiento de un quién como humano. Puede ser también un qué, puede ser, bueno, ahora vamos a ver, pero en principio, digamos, es interesante porque se puede pensar que la espectralidad efectivamente constituye también una crítica al tratamiento levinasiano de la alteridad. De hecho, hay un texto, hay un comentario, no recuerdo ahora bien dónde está, de Levinas, donde cuenta del perro Bobby, no sé si lo conocen, donde estaban en un campo de concentración y el perro, ¿no? Supongo pobre perro, les movía la cola y les hacía jueguitos. Y entonces, ¿qué dice Levinas? Nos devolvía nuestra humanidad. Podríamos leer otra cosa de eso, ¿no? Pero bueno, obviamente hay que releer muchas cosas ahí, son contextos históricos diferentes, tampoco hay que ser tan injusto, ¿no? O sea, pero sí es importante también no quedarse como en ciertos lugares. Entonces, en ese sentido, me parece que esta idea de que también pongo como la S porque me parece muy difícil hablar de lo individual cuando estamos criticando lo individual. Me parece que pueden ser humanes, no humanes, vivos, muertos, ¿sí? Y que se conecta con esta idea de espectros de Marx y no solo uno. Bien. Como para ir cerrando, porque tampoco quiero abrumarlos, en todo caso después vamos a ir como conversando. Sí me gustaba mencionar algo que quizás no está en el libro justamente, no está tan desarrollado, que es cómo la espectralidad también permitiría y ha permitido, digamos, trabajar varias cuestiones en los estudios decoloniales. Y en ese sentido, pensar, por ejemplo, la espectralidad con distintos signos. No es que porque a mí hay algo que me hizo mucho ruido de la noción de espectralidad en Derrida, que dice, si hablo de fantasmas es en nombre de la justicia. Entonces mucho tiempo me pareció súper interesante, pero creo que también esa espectralidad tiene que poder ser una modalidad, ¿no? Que es algo que también creo que, no sé si lo puse o no, pero en todo caso se los digo después, pero me parece que, bueno, puede cobrar muchos signos porque tiene que ver más con una modalidad, y en ese sentido entonces las persistencias de las formas de dominación, recuerdo incluso en un momento viendo, no sé exactamente lo mismo, pero viendo unos testimonios de cuando fue la guerra de Irak,
que los soldados norteamericanos torturaban a diestra y siniestra a los capturados y decían que en realidad se sentían que estaban reproduciendo la violencia que ya se había dado ahí. Entonces se usaba la espectralidad como argumentación para el ejercicio de la propia violencia, ¿no? Digo, es una noción que tiene esto, ¿no? Como muchas posibilidades interesantes. Acá, bueno, se piensa justamente como algo que está aquí, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión. Y después, bueno, está Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? También, que tiene este texto que habla de los discursos descolonizadores y que usa la espectralidad también para pensar cómo siguen presentes también en Argentina y en Bolivia. María Lugones también, que falleció hace no tanto, usa la espectralidad para analizar esta violencia colonial y la opresión de género, ¿no? En la sociedad latinoamericana. Lugones vivió en Estados Unidos, se murió en Estados Unidos, una pena. Bien, entonces para pensar un poco también en términos de qué pasa también, ¿no? con esta cuestión de las mujeres indígenas, afrodescendientes, que bueno, además en Argentina con el nivel de ustedes conocen el nivel de borramiento que hay, ¿no? O sea, la famosa campaña del desierto, todas estas cuestiones que sabemos los nombres de los pueblos indígenas, ni siquiera los conocemos. O sea, son otros. En el colegio estudiamos nombres que no son los nombres con los que se llaman los pueblos. O sea, yo cuando me enteré de grande, es muy fuerte realmente y muy bien. Y esto era lo que quería decir, que también, por suerte estaba porque no me había acordado. Claro, con todo el tema de los estudios de la alteridad siempre aparece esta cuestión, ¿no? Como de la remisión siempre a la subjetividad, ¿no? Entonces, de hecho, Braidotti habla de una subjetividad extendida, que tiene este devenir animal, devenir máquina, devenir planetario, etcétera, que tiene que ver con esta idea del ser con otros que decíamos antes. Pero a mí lo que me parecía interesante era justamente hacer esta distinción que está en el libro en un momento nomás y como algo sutil, y quizás en un momento lo traje más. Pues también el texto tiene cosas que obviamente, ¿no? Se te van ocurriendo y les vas diciendo, y hay otras que las trabajaste un montón, y bueno. Y que es que la cuestión de la alteridad, de alguna manera, tiene que ver con esta idea de la distinción, en todo caso, entre el qué y el quién, ¿no? Porque el quién es el humano y el qué es lo no humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la que fue mi directora y mi madre de filosofía, Mónica Craniolini, justamente trabajó mucho el tránsito del quién al qué, ¿no? Pero a mí me interesaba trabajar el cómo, porque me parece que la espectralidad es una modalidad, y como modalidad nos permite pensar la alteración, nos permite vincularlo con la diferencia, con la porosidad de los umbrales, con la irrupción, con la interrupción, con la incomodidad, con la ruptura, con la alianza no obediente y con toda una serie de cuestiones que me parece que están en consonancia efectivamente con lo que se está pensando en el terreno de lo poshumano o del poshumanismo crítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, inicialmente lo que se había pensado, y esto fue hace mucho, es que también la espectralidad permitía una articulación no dialéctica de las aporías derridianas. Y eso fue parte de lo que yo trabajé durante varios años, ¿no? Justicia, derecho. Claro, la justicia no se realiza en el derecho, porque eso sería un totalitarismo. Si decimos que el derecho hace justicia todo el tiempo, bueno, estamos en el horno. Pero si decimos que la justicia nunca tiene nada que ver, entonces ¿para qué hablamos de justicia? ¿O qué noción de justicia estamos manejando? Y también si tenemos que pensar que nosotros somos quienes hacemos justicia, sino que la justicia quizás tiene que ver con algo de que el otro venga, con algo de lo que sucede y ya no es un agente el que la está haciendo. En parte pensaba, por ejemplo, como algunas cosas que pasan en el derecho como cálculo, como práctica, luego pueden alterar realmente lo que y en nombre de la justicia pueden alterar, no sé, la ley de identidad trans para mí va a corroer un montón de cosas que tienen que ver con la idea de cómo pensar la misma identidad, por ejemplo. Pero a la vez también pienso que la espectralidad tiene que ver también con esos cortes, ¿no?
que son tan necesarios para que nada se cierre en un horizonte totalizador. Porque también la marca de lo contingente es la marca de lo más justo, porque finalmente la finitud es lo que hay que sostener, ¿no? Y no la cosa atemporal. Entonces un poco me había parecido eso, pero luego me apareció esto otro que tiene que ver, como les decía antes, ¿no? Con la cuestión de la alteración. O sea, en vez de pensar alteración, espacialización, temporalización, hibridación, contaminación, ruptura de los umbrales entre la vida y la muerte, entre el humano y lo humano, entre el presente y el pasado. Por el otro lado también la cuestión, digamos, de la espectralidad, lo que aparece en la tercera parte del libro, ¿no? La cuestión del vincular la huella. La huella es esa noción, digamos, derridiana que por supuesto también sale de Levinas, pero que Derrida la trabaja en principio desde Levinas y desde Nietzsche, podríamos decir, ¿no? Porque tiene que ver con la desfundamentación, con el cuestionamiento del fundamento, ¿no? Bueno, en el principio está la huella, es decir, no hay principio. O lo que no hay al menos es un principium. Es decir, no hay, porque hay como un equívoco, ¿no? Que algo comience no quiere decir que entonces eso sea, digamos, lo que genera la autoridad. Y entonces en ese sentido, la vinculación entre la prótesis, ¿no? Este análisis del cuerpo, sobre todo, que me parece lo más potente del espectro, junto con el pensamiento de la huella, porque obviamente si hay prótesis no hay biología como destino, no hay, o sea, me parece que ese es el punto. Lo que hay es una defensa, una mirada que no sea humanista, pero que tampoco sea naturalista. Que esto me parece que es muy importante también, ¿no? Como romper con, vamos a decirlo rápidamente, con los ecofeminismos, con los pensamientos TERF y con todo lo que se ancla, ¿no? En estos lugares de la verdad de lo biológico. Y que en el fondo son discursos de la exclusión, ¿no? Y que heredamos colonialmente muy tristemente. Por otro lado, como les decía, me parece que esta idea de espectros tiene que ver con lo de también me permite el abandono del prisma de lo individual, y entonces aparece toda esta cuestión de las alianzas multiespecie, de las reuniones que se dan de lo heterogéneo, vivo o muerto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el compost que aparece, porque justamente el debate que se da mucho en el poshumanismo es, bueno, estamos en un momento complejo, en un momento donde realmente, bueno, más allá de cómo lo expliquemos, si estamos en el capitaloceno, si estamos en el antropoceno, si estamos en la sexta extinción masiva de especies, estamos en un momento donde realmente hay un daño muy grande, ¿no? Por parte de ciertas prácticas que sí son antrópicas. Por supuesto, no todos tenemos la misma responsabilidad, eso es muy importante señalarlo. Y en ese sentido, justamente creo que tenemos que pensar, a veces queda como corto, ¿no? Porque como siempre la filosofía dio grandes relatos, de pronto aparece algo más pequeño, ¿no? La supervivencia, la colaboración específica. ¿Vieron las películas del fin del mundo que son enormes, una cosa gigante, una cosa como muy espectacular? Y quizás, bueno, tenemos que empezar a pensar la extinción no solamente en términos, digamos, de lo que tiene que ver con lo viviente, sino quizás la extinción de la teoría también. Quizás las teorías ya no nos sirven, no nos servían como antes. Tenemos que empezar a abrir eso. Y no abrirlo para encontrar algo nuevo. A veces es correr sin mirar quién estaba al lado, porque te juro que hay gente que ya entendía mucho más y no la estábamos escuchando, ni siquiera la valorábamos. Y bueno, como decía, la afirmación de la finitud, porque ustedes saben que hoy en día hay toda una corriente que es una corriente cultural, y bueno, en principio la unión es un poco, es una mezcla, ¿no? Así como el poshumanismo hay muchas posturas, pero finalmente creo que en lo que podemos estar de acuerdo es que es un posantropocentrismo, etcétera. En el caso del transhumanismo lo que hay es como, se usa la sigla H+, y entonces la idea es que se habla de la mejora de lo humano. Es como si fuera, ¿vieron como cuando está Matrix Reloaded? Bueno, humanismo reloaded,
a la luz de la tecnología. La tecnología nos va a ayudar a qué. Y acá es muy interesante porque primero hay como un discurso muy iluminista, ¿no? Muy de la ilustración. Pero también hay algo muy renacentista, porque lo que está detrás es la idea de la inmortalidad del alma. Y la idea de una teología donde Dios hace al hombre imagen y semejanza y pone al mundo a disposición del hombre, ¿no? Y esto se sigue manteniendo, ¿no? Entonces tenemos a los personajes de Silicon Valley, a Elon Musk, a todos estos que no quieren morir, básicamente no quieren morir, y lo que quieren es o ir a Marte, bien, esto no es nada nuevo, o bueno, también piensan esta idea de que en el futuro podamos llegar a un desarrollo tecnológico en el cual podamos volcar nuestras mentes, ¿no? Download, descargar nuestras mentes en robots para ser inmortales. Por supuesto me imagino que no habrá robots para todos, ni habrá lugar en Marte para todos, pero tampoco puede pasar porque ahí hay algo, hay como una hibris, ¿no? Que en un sentido muy negativo, creo. Y en ese sentido es un contrapunto radical con el transhumanismo, ¿no? Porque es como si fuera, bueno, en tiempos apremiantes, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos todavía más conservadores o nos abrimos y nos ponemos más humildes, ¿no? Y creo que esa es un poco la batalla que se está dando entre estas dos cuestiones. Entonces, en ese sentido, me parece que justamente en la medida en que se afirma la finitud, en la medida en que afirmamos que nosotros pertenecemos a este planeta y que el planeta nos va a sobrevivir, como ya lo sabemos, o sea, como cualquiera que piensa 2 segundos más y ve la historia del planeta y la geología y etcétera, etcétera, o le puede preguntar a los dinosaurios quizás, sabría que esto no es así. Me parece que también hay otra operación conceptual muy fuerte y muy problemática y política que tiene que ver con que el transhumanismo, en su búsqueda de la perennidad, también lo que busca es la perennidad de la teoría. Y ese es un problema enorme porque eso siempre es totalitarismo, universalismo, colonialismo. Gracias. La cuestión, digamos, del posthumanismo espectral me pareció como sumamente interesante en cuanto abre una posibilidad de lectura que no necesariamente lo que busca es efectivamente repetir a Derrida, sino que lo tuerce, ¿no? Lo dije en la presentación del libro, hay una torsión, digamos, de la herencia derridiana, porque en Derrida uno puede encontrar un discurso sobre o aproximaciones, digamos, al problema de la materialidad, pero que devienen finalmente en una suerte de materialismo sin materia, que es una proposición que Derrida no desarrolla del todo, ¿no? Pero anteriormente, digamos, un materialismo sin materia, en Derrida aparece muchas veces, digamos, la cuestión de la materia de distintas formas, ¿no? Desde posiciones, ¿no? Señala, digamos, que la deconstrucción es precisamente un cuestionamiento, una crítica, un desmantelamiento del idealismo, ¿no? Y por lo tanto que tendría que entenderse que la deconstrucción tiene una relación con la materialidad de las cosas. Pero también dice, por ejemplo, en otros lugares, que efectivamente si uno pudiese establecer algún principio respecto de la deconstrucción, uno de esos principios podría ser la divisibilidad de la letra y por lo tanto la divisibilidad del átomo. Pero tampoco desarrolla esa cuestión, digamos, en extenso. Entonces hay muchos lugares en el pensamiento de Derrida donde la cuestión de la materia se abre, se presenta. De hecho, Derrida dice que es un heredero, digamos, de los antiguos griegos, ¿no? Pero tampoco hay un desarrollo extensivo de esa cuestión. Y en ese sentido me parecía que plantear una pregunta por la materialidad de la materia era un gesto que retomaba, digamos, ciertos momentos de la obra derridiana, pero que implicaba una inflexión respecto de cómo uno podría imaginar el desarrollo de esa cuestión en el tiempo. Ahora bien, bajo esa perspectiva, si es una intervención que excede a Derrida, la cuestión del posthumanismo espectral, si es una intervención que excede a Derrida, tiene una cuestión tremendamente derridiana en juego, que tendría que ver con la noción de la cuasi noción de cuasi trascendentalidad. Porque lo que se pone en juego es una relación entre lo sensible y lo inteligible que está constantemente en contaminación. Eso quiere decir que lo sensible está contaminado por lo inteligible, así como lo inteligible está contaminado por lo sensible, lo que implica inmediatamente una suerte de irrupción de acontecimiento en el empirismo y en el trascendentalismo, ¿no? De hecho, Derrida en algún momento
en una discusión con los pragmatistas, señala, digamos, que hay exigencias, ¿no?, filosóficas y políticas que implican pensar precisamente esta contaminación, que en el libro de Gabriela se pone en juego como contaminación diferencial, que es una cuestión, digamos, que ha sido discutida en varios lugares. Ahora, la cuestión que pone en tensión también el libro de Gabriela tiene que ver con cómo pensar la ontología, y ahora planteaba algunas cuestiones Gabriela. Sin embargo, yo me preguntaba si en realidad hay que hacer una insistencia en torno a la ontología, o bien lo que se pone en juego, o lo que podría poner en juego un posthumanismo espectral, es una desontologización. Es decir, un gesto que desontologiza, un gesto donde la relación entre el ser y el no ser, ¿no?, se pone a favor, digamos, del no ser, y lo que implica en el fondo recuperar una herencia presocrática o preplatónica, ¿no? Porque precisamente, digamos, los primeros atomistas, la cuestión del no ser deviene el vacío, o se presenta como vacío, pero ese no ser es justamente lo que posibilita un devenir, ¿no? El no ser es precisamente lo que genera una interrupción, ¿no?, de la esencia de las cosas. Entonces, si en realidad lo que se podría poner en juego a partir de esto no es más bien una desontologización. Y desontologizar sería precisamente pensar la materialidad de la materia, pero que implica un gran problema. ¿Cómo pensar el no ser de la materia? Es decir, no pensar la materia a partir de un modo de ser, no buscar, digamos, caminos, devenires posibles, sino precisamente cómo la materia es precisamente la interrupción de su propia proposición, ¿no?, de su propia puesta en juego. Es decir, que el mundo material sería un mundo con el que nos relacionamos, pero que no sabemos si nos relacionamos a él estrictamente desde lo sensible o estrictamente desde lo inteligible, ¿no? Entonces, como aparece en Cora, ¿no?, de Derrida, habría justamente esa contaminación entre ambas cuestiones y no sabemos en qué registro estamos, en realidad, cuando estamos hablando de la materia. Y eso me lleva a pensar que efectivamente el problema de la herencia crítica, ¿no?, de esta herencia dislocada que pone Gabriela Balcarce en juego, también tiene que ver con algo con autores que no están presentes en el texto de Gabriela, ¿no?, y no tienen por qué estarlo, pero cuando uno lo lee, desde el lugar en que uno lee, a mí se me venían inmediatamente, digamos, a la presencia, o aparecían, digamos, estos espectros, estas figuras, que son precisamente los preplatónicos, ¿no? Entonces hay una invocación, la espectralidad es una invocación, digamos, de un discurso que fue interrumpido por el platonismo o por cierto platonismo, ¿no?, porque también en el platonismo hay una construcción de la materia y de la materialidad que es muy interesante, pero hay una cierta lectura tradicional del platonismo que implica efectivamente que se borra la materialidad, ¿no? Y esta invocación, ¿no?, estas voces del pasado, precisamente lo que demuestran es o ponen en juego es algo que Gabriela Balcarce dice en la página 35 de su libro de una manera que a mí me parece extraordinaria, ¿no?, que dice, y esta es la cita: la huella constituye la destrucción de la ontología. Si la huella constituye la destrucción de la ontología, entonces no hay ningún tipo de ontología que pueda ser pensada de ahí en adelante, ¿no? Porque efectivamente el pensamiento de la huella, el pensamiento de la cripta, el pensamiento de la espectralidad, lo que pone en juego, lo que pone en movimiento es precisamente una fuerza, ¿no? Y esa fuerza, a lo más lo que podemos hacer es tratar de rastrear y de seguir, ¿no?, sus trayectorias, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, la deconstrucción pondría en juego en relación a la materialidad que no hay una materia posible, una materia encontrable, una materia capturable, sino que hay trayectorias y fuerzas que generan trayectorias que están constantemente subvirtiéndose a sí mismas. Y es por eso que la noción de alteración es tremendamente importante y hay que rescatarla incluso, digamos, desde la antigüedad, porque la noción de alteración es una noción del movimiento que está trabajada por Aristóteles, ¿no? Aristóteles trabaja la aliosis, ¿no?, que es la alteración. Y uno podría pensar si precisamente la aliosis, la alteración de Aristóteles, no es un primer momento o una expresión, ¿no?, inicial del movimiento de la deconstrucción. Y efectivamente es algo que Aristóteles no desarrolló, ¿no? O sea, dentro de las 6 categorías de movimiento que establece, la de la alteración es la que le queda pendiente de desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque genera efectivamente una destrucción de su propio sistema, ¿no? Entonces me parece que la deconstrucción pone en juego, ¿no?, precisamente lo que impide que su sistematicidad, ¿no?, lo que impide efectivamente que se pueda hacer un discurso escolar, digamos, sobre Derrida.
que sabemos que existen un conjunto, digamos, de herederos de Derrida que tratan, digamos, de formalizar, digamos, ese pensamiento. Entonces, yo creo que una cuestión que a discutir, digamos, en este contexto, ¿no?, es lo que abre el porvenir de la materia en Derrida es precisamente una herencia griega en torno precisamente a la desmaterialización de las formas o de las figuras que se le trata de dar precisamente a la materia, ¿no? Entonces, si es ahí, ¿cómo nos enfrentamos o cómo asumimos este debate entre ontología y desontologización? Porque efectivamente la ontología va a ser siempre necesaria porque aparece como regularidad, ¿no? Regularidad porque necesitamos explicarnos ciertas cosas en cierto momento. La contingencia requiere ciertas definiciones, ¿no? La contingencia tampoco opera sin definiciones, ¿no? Tampoco puede operar sin categorías. De hecho, la lectura de la contingencia es precisamente una suerte de fotografía espectral, ¿no?, es permitir la densidad del espectro que se ponga en juego para poder hacer un recorte momentáneo que nos permita tomar ciertas decisiones. Pero en esas decisiones quizás lo que habría que relevar, más que la decisión, es precisamente lo que Derrida llama la locura de la decisión, es que el no saber hacia efectivamente dónde vamos. Entonces me parece que el libro, ¿no?, y lo que nos ha planteado Gabriela, tiene distintas formas de ser leído, ¿no?, tiene distintas expresiones y proyecciones, ¿no? Sin embargo, a mí me interesa rescatar precisamente que la trayectoria que abre es una trayectoria que desde distintos lugares nos permite entender la subversión, ¿no?, y entender que el pensamiento de la huella, de la cripta y de la espectralidad, en el fondo es la materialidad de la materia que se está en constante movimiento. De hecho, Derrida plantea en un texto que está en Márgenes de la Filosofía, Ursig y Granet, que la clavija es precisamente el movimiento. Y quizá eso es lo único que me hizo falta, digamos, un poco en el texto del libro. La cuestión del movimiento está en juego, se pone en operación porque hay algo de lo performativo que está funcionando, pero la noción de movimiento me pareció que no aparecía con la fuerza suficiente para precisamente mostrar que el mismo posthumanismo espectral es una cuestión que se mueve en relación a su propia diferencia interna, ¿no? Entonces, como que también habría que tener cuidado al leer el libro, de pensar que efectivamente, a propósito de que se puede leer como un manifiesto, de pensar que en tanto manifiesto implica que hemos llegado a un lugar en el que nos podemos alojar con tranquilidad para pensarnos en una suerte, digamos, de discursividad crítica, sino que el posthumanismo espectral tiene que renovarse constantemente de sus propios espectros, ¿no? Es decir, tiene que incluso espectralizarse a sí mismo para romper las barreras, digamos, de su destino. Eso me parece que son elementos que podríamos discutir. No, igual como explicar, por ejemplo, la cuestión del movimiento yo siempre la pienso más ligada a la temporalidad y a la crítica justamente de cómo se piensa la temporalidad en analogía con el movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre que me aparece la noción de movimiento, me aparece como esa analogía que quiero romper, ¿no? Pero me parece interesante por ahí ver, sí, movimiento quizás hay que otras, ¿no?, como lo sísmico, esta idea del sísmico que aparece en política de amistad. Con respecto a la cuestión de la desontologización o la destrucción de la ontología, estoy 100% de acuerdo, quizás no lo puse literalmente en todos lados, pero de hecho Derrida dice que justamente lo que se hace es ontologizar a los restos, ¿no? O sea, el muerto que quede bien muerto, ¿viste? Que no hable más, que no diga más nada. Y justamente la espectralidad tiene que ver con eso de que, bueno, de que el muerto no está bien muerto, ¿no? Entonces, en ese sentido coincido plenamente en que tiene que ver con un proceso de desontologización, y por eso también lo de la modalidad me parecía tan importante, ¿no? Para salir un poco de este anclaje de la subjetividad que ha sido tan fuerte, sobre todo en el siglo XX, creo. Y bueno, nada, y te agradezco mucho después las cuestiones, y con respecto también a la cuestión del porvenir de la materia, este vínculo entre la ontología y materia, creo que de alguna manera justamente en repensar la cuestión de la materialidad de la materia, se puede poner en cuestión esta distinción entre forma y materia, donde la materia siempre queda como lo inerte, lo pasivo, ¿no? Y algo que le recibe, que es la forma. Entonces, frente a eso, justamente en la destrucción de la ontología también se puede dar la posibilidad de pensar la materia de otro modo, y yo diría que si bien no sabemos dónde estamos, con respecto a esto de lo inteligible, lo sensible, lo trascendental y lo empírico, fáctico,
Lo que creo es que sí, en el principio hay inscripción sensible, ¿no? Como que no puede haber idealidad de sentido si no hay, digamos, materialidad, si no hay materia. Entonces, en ese sentido, la construcción de lo trascendental sería en algún punto derivado de lo material, para mí. El lugar aparece, digamos, en el libro, ¿no? Como esa zona transitiva hacia el tercer capítulo, donde tú efectivamente el concepto de página 62, ¿no? Espacio intermedio entre el ser y el no ser, donde es el lugar donde ella va a apelar a la construcción de los refugios, ¿no? O sea, que es un refugio, y como el refugio, el ser con otros dentro del refugio es una pregunta permanente, ¿no? Que está exigida por ese lugar de las diferencias que allí convergen o que podrían llegar a habitar un mismo lugar, teniendo territorios completamente separados unos de otros, ¿no? Entonces, una pregunta por la cercanía en la distancia, como una pregunta permanente por cómo podemos refugiar, ¿no? Como refugiar hasta, y creo que ese es un lugar que está bueno como para poder seguir pensando en la dimensión como política que podría conllevar la cuestión del manifiesto, ¿no? Principalmente porque el refugio permite, y esto es algo que siento que está muy en diálogo con Haraway, ¿no? Que esa pregunta por el infinito, por el duelo infinito, o la pregunta por lo imposible, como una exigencia integral, ¿cierto? Se pueda seguir sosteniendo en el refugio una pregunta por cómo permitimos que la curiosidad, ¿no? Y la imaginación nos agoten, ¿no? Es una pregunta que de algún modo está muy en relación con Haraway, en el medio también está Speth y podríamos decir Arendt, ¿no? O sea, está la pregunta por el interés, o sea, no perder el interés por la posibilidad de encontrarme con una otra, ¿sí? Claro. Diferencia, ¿no? Que de algún modo es la pregunta por el rastro, o sea, y si pierdo el interés por rastrear cosas, digo. Y pero también hay tiempos de refugios donde hay refugiados y hay refugios, santuarios de animales. Exacto. Y hay cada vez más gente buscando refugio. Exacto. Y me gusta mucho el libro de Singh porque habla de pautas de coordinación no intencional, ¿no? Que también irían en contra un poco de la fenomenología, la posibilidad de articular y de que el refugio ya no sea un lugar, ¿no? Como, sino que sea en el aquí y ahora. ¿Qué es lo que puede un cuerpo en contacto con que en contacto a través de la contaminación esté con esa espectralidad? En el sentido, ¿qué puede un cuerpo contaminado en unión con esa espectralidad? No pienso en la capacidad, no pienso en qué puede y qué no puede. Pienso, por ejemplo, en esa noción de refugio, en la hospitalidad, en esa responsabilidad que no se puede evadir cuando se ve el ojo del otro. Esa cita está preciosa. ¿Qué puede ese cuerpo espectrado en el sentido? ¿Puede sostener? Es una pregunta afectiva, no es una pregunta como... Sí. Y se pueden muchas cosas. Yo creo que no es un lugar simplemente de comodidad tampoco, que es justamente una apuesta por la incomodidad, y que es una apuesta por el aprendizaje y por una humildad que la filosofía ha negado durante tanto tiempo también, ¿no? Entonces creo que el refugio no es solo para los demás, sino que también es para yo que escribo, ¿no? O sea, como me da la sensación de que en todo el proceso de escritura y mi proceso también siento que se fue reconfigurando, ¿no? Como mi praxis y quienes están conmigo y el lugar que ocupan determinadas prioridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece interesante como, qué sé yo valoro mucho como los espacios que voy construyendo con estudiantes, con gente que no necesariamente viene de la filosofía. Y esto que suena como, ay, qué copada que soy, en realidad simplemente tiene que ver con algo que tuve que deshacer también, porque realmente la filosofía es una disciplina muy elitista, en la cual también hay como mucha evaluación y mucha cosa del prestigio entonces de pronto para mí, digamos, el refugio es exposición, es la posibilidad de la exposición.
porque claro, o sea, cuando no hay refugio la exposición luego es muerte o similar, ¿no? Porque realmente no... Pero creo que solamente que vale la pena justamente el refugio como exposición, porque ahí es donde también hay algo como de salirse un poco de sí, pero a la vez de ser como más, como una sinceridad más directa, más material, más biográfica, más vivida, ¿no? Porque finalmente creo que ahí aparece también la posibilidad de encontrarnos desde los afectos, desde los dolores, desde las debilidades, desde los miedos, desde lugares que están prohibidos para la filosofía como institución, y creo que es un problemón porque es como que nos deja fuera es como si uno fuera programador y luego tuviera una vida, ¿no? Una cosa similar, o sea, como que realmente no habría conexión entre la vida y la filosofía. Y quien empieza a estudiar filosofía claramente no lo hace por eso, lo hace por la vida, porque te llevó ahí, porque te pasaron cosas y te hiciste preguntas, o porque leíste textos que te hicieron ir hacia ese lugar, ¿no? Y después te das un golpe con la cabeza, un portazo te dan, y tenés que jugar un juego que creo que está cambiando, ¿no? Pero, y en ese sentido también creo que algo que hablaba al principio y que me parece muy interesante es que antes había una cosa, no sé si antes, por lo menos antes para mí, ¿no? Que ya me es bastante, que era, ¿no? Como esta cosa de el profesor siempre estaba en el lugar de el saber, y los alumnos solo podían preguntar dudas, ¿no? Y había se subestimaba completamente, ¿no? Y entonces, claro, en la presentación de un libro tenía que estar el pope de tal, o el que por ahí, no sé, me pasó incluso de estar en un congreso de Derrida donde estaba Bennington, que pasaba una proyección de unas servilletas que había garabateado Derrida, una fetichización completa, y era todo un gesto mimético, y yo decía, ¿qué estoy haciendo ahora? ¡Wow! Y entonces creo que justamente la idea de refugio tiene que ver con empezar a considerar esas otras cuestiones que también se juegan y que están, y que permiten como armar de otra manera los recorridos, las experiencias, las vidas, y poder quizás entonces, por un lado, trabajar entre pares, por el otro lado, no subestimar a quienes están estudiando. De hecho, ayer tuve una experiencia zarpada en ese sentido había una estudiante que era una filósofa, yo le daba el doctorado honoris. ¿De 16 años? Eran 16 años, no sabes. Bueno, entonces eso, ¿no? Como que para mí el refugio tiene que ver con eso. Como que para mí la filosofía fue un refugio, esto lo hablamos con vos, pero en otro sentido, ¿no? Era como salirme del mundo, pero hay que volver. ¿Y cómo se vuelve? Armando refugio. Entonces hay que cambiar esa idea de refugio, hay que pensar cómo armar ese refugio. Y nada, es una tarea que no está cerrada, ni tengo completamente en claro, pero que va por ahí. Ya que está ya involucrado, digamos, en la deriva que tú estás proponiendo, respecto, por decir uno de los enfoques, ¿no? Respecto a la cuestión de lo no humano, pensaba, por ejemplo, si el concepto de espectralidad ahí, tal vez en el mismo Derrida no habrían inflexiones que también, o si tú tienes a la vista esas inflexiones, por ejemplo, Leroy-Aurán. ¿El qué? André Leroy-Aurán. ¿Qué cosa en particular? No, o sea, porque los nombres, sí, prefiero las teorías. No, me refiero a la idea, digamos, que para Derrida me da la impresión muy importante para cómo él trabaja la cuestión de la escritura. Es la idea que plantea el mismo Leroy-Aurán, ¿no? De que la vida, o lo vivo, por así decirlo, se mantiene por medios diferentes a sí mismo, ¿no? Entonces él habla de que, por ejemplo, todos los procesos de inscripción, de memorización, de exteriorización del cuerpo y de los procesos cognitivos mentales, ¿no?
son en el fondo continuaciones de lo vivo por otros medios que lo vivo, y donde ya, digamos, los límites de donde termina el cuerpo orgánico, donde empieza lo inorgánico, o lo otro que lo orgánico, ya no se pueden distinguir, ¿no? Entonces ahí de alguna manera aparece una idea quizás más fuerte con respecto a esto mismo que trabajan estas antropologías más allá del humano, estos estudios multiespecíficos, que es la idea de malla, digamos, del enmallamiento entre las cosas, ¿no? Que parece que tú también estás cogiendo, y que en realidad a su modo, de alguna forma, ha trabajado a través del mismo concepto de escritura, ¿no? En el sentido de que él también, o sea, la escritura en realidad de alguna manera es la cuestión de lo no humano, ¿no? Claro. Y un tipo de constitución, digamos, subjetiva, pero que ya no puede ser simplemente una constitución autoevidente, ¿no? Que se da en base a una estabilidad absoluta, que sería, digamos, este elemento exterior, ¿no? Que en el fondo ya te desarticula un poco, digamos, dónde termina lo receptivo y dónde, qué sé yo, dónde termina lo espontáneo, dónde empieza lo receptivo, etcétera, etcétera. Solo quiero decir con eso, digamos, que tal vez una deriva también de ese tipo, digamos, no sé, me pregunto si no tendrá quizás incluso más rendimiento que la cuestión de lo espectral, por ejemplo, ¿no? O sea, no por hacer, digamos, una cuestión jerárquica, sino que me refiero en torno a un problema que también viene como de ahí, ¿no? Una de las cuestiones que trabajo en el libro es la escritura, porque la escritura tiene esta cuestión no humana, inhumana incluso podríamos decir, que está muy vinculada al giro ontológico, tal cual de la antropología, y esta idea de que la inscripción sensible no es algo simplemente humano, pero también me interesaba no solo esas lecturas, sino también las lecturas, por ejemplo, de Preciado, o la cuestión del dildo, ¿no? Porque también ahí hay distintos, creo que tiene que ver con los debates, ¿no? Con qué tipos de debates estás dando o dónde te importa intervenir, y entonces pensar también en la cuestión de la prótesis como un elemento muy importante que tiene que ver con el suplemento, pero que también aparece, ¿no? Y de hecho hay muchas prótesis en Derrida, está la prótesis del origen, está la prótesis, hay mucho, bueno, en el libro tengo en la tercera parte un par de prótesis, la metáfora, bueno, un montón, y simplemente lo que creo es que, bueno, en realidad, digamos, a ver, ¿por qué uno elige una cosa o la otra? Bueno, porque venía trabajando una cosa más que la otra. Derrida, de hecho, trabaja la escritura en la primera parte más de su obra, y la espectralidad aparece en otro momento de su obra, y en ese sentido, digamos, para mí, como los últimos textos de Derrida son los textos, o sea, si bien la cuestión del humanismo está siempre en jaque, ¿no? Por la filiación con el nacionalismo, la cuestión de la animalidad, bueno, hay un montón de cuestiones para mencionar. Lo que creo es que realmente lo más cercano al poshumanismo termina siendo elaborado en la última parte del texto de Derrida. Los últimos textos de Derrida yo veo mucho más énfasis, quizás por una cuestión de épocas, mientras que creo que en el caso de los primeros textos de Derrida todavía está como en otros debates, ¿no? Más allá de que están estas cuestiones que son superpower, y los textos tienen algo de la propia biografía, ¿no? Que es propia y no propia, pero yo venía trabajando en la espectralidad desde un lugar mucho más vinculado a estas cuestiones que tienen que ver con la alteridad o que tienen que ver con la filosofía de la historia. Benjamin es un autor que he trabajado mucho, la cuestión de la mesianicidad y mesianismo también, y de pronto me empezaron a aparecer todas estas cuestiones más de lo no humano que me permitieron justamente debatir con la fenomenología, ¿no? El out of joint, la ruptura de la horizonticidad, la cuestión del cuerpo propio, sobre todo eso, la cuestión del cuerpo propio fue este efecto de materialización paradójica, fue para mí como, creo que el libro tiene la necesidad de hacer una genealogía que se hace, pero que la apuesta fuerte está en la tercera parte, que es donde trato de ahí tirar como algunas cosas, y esas cosas me las dio la espectralidad, pero no sin pasar por la escritura, ¿no? De hecho, Haraway dice que la tecnología del cyborg es la escritura. Sí, te quiero llevar como a tres escenas que hay
entre paréntesis, la palabra escena es muy linda porque la etimología se refiere a los refugios provisorios que hay entre los pueblos nómadas. Cuando pasan más tiempo tienen que tomar escena, no son siempre provisorios, porque si no se transforman en institutos. Instituto y un refugio. Estas tres escenas tienen que ver, no sé cómo te familiariza, eso quiero saber. ¿Con qué? Con tres escenas. Una tiene que ver con autoras, con autores, por ejemplo, con la plasticidad. ¿Con quién? Con la plasticidad, con el concepto de plasticidad. Practicidad. Plasticidad. Ah, gracias. No, escuché practicidad y dije, sí, plasticidad, No, inventé algo nuevo ahí. Sí. Plasticidad, de mala U. Sí, sí. Porque precisamente esa idea de la desontologización tendría a ser un gesto imposible para la deconstrucción, porque precisamente ella lo que ofrece es en la plasticidad un esquema, y este esquema sería el esquema ontológico. Ella le llama esquema del accidente, ontología del accidente. Es decir, pensar la alteridad infinita de la desontologización solo se hace a partir de una ontologización. Entonces lo que habría que como democratizar son las ontologías, un poco lo que plantea Bruno Latour. Lo otro que me gustaría ver si te familiariza con este concepto de antropotécnica en Sloterdijk, porque mi duda es si este poshumanismo espectral es una ampliación del humanismo, sobre todo con la actitud del corazón del refugio, que uno tiende a creer que es mucho más humano que la humanidad que vivimos. Entonces la antropotécnica la entiende como ejercitaciones que multiplican lo humano, es decir, que esa experiencia no humana tiene que humanizarse de alguna manera. Y lo otro es si ese gesto vuelve a ser un gesto filosófico, el de la desontologización, o si viene realmente de afuera, sería peligroso para un tipo como el ejemplo de Mark Fisher. ¿Por qué? Por este concepto de fantología. ¿Por qué? Los fantasmas de mi vida, porque él cree que el mundo de los fantasmales es lo que instala el realismo capitalista. Entonces hay una disputa ahí entre los sujetos y los fantasmas, que son una especie distorsionada de objeto de deseo capitalista. La de Fisher se parece un poco a lo que decía lo último de los estudios decoloniales, ¿no? O sea, es otra manera de articular la cuestión de la espectralidad, que no es la que yo tomo en el texto, sino que justamente a mí me interesaba hacerme cargo de esa frase: si hablo en nombre de los fantasmas es porque hablo en nombre de la justicia, ¿no? Y con respecto a la plasticidad, no lo pienso en términos de Malabú. En realidad lo que pienso es, quizás casi te voy a desilusionar, pienso que la noción de espectralidad es plástica y permite entonces pensar muchas cosas. Como que genera torsiones que vos podés ir haciendo para intervenir en debates que quizás Derrida no intervino, ¿no? Y eso a mí me permitió como hacer estos movimientos. Con respecto a lo de la antropotécnica y los refugios, yo no creo que los refugios sean humanos, o sea, yo creo que justamente, por supuesto hay refugios humanos, pero también hay refugios no humanos, y creo que el refugio es básicamente la idea de la supervivencia, ¿no? Y creo que justamente la idea de supervivencia se contrapone a la idea de... o sea, la vida es supervivencia porque la vida es finita y por lo tanto, digamos, se contrapone justamente a las perspectivas más humanistas o transhumanistas, que lo que hacen es decir, no, todo este avance tecnológico tiene que ser al servicio del humano, por eso Elon Musk está preocupado de que de pronto la inteligencia artificial trascienda la inteligencia, ¿no? Todo lo de la máquina de Turing, y por lo tanto, bueno, ya está. Y en realidad es muy interesante porque está toda esta lectura siempre de lo tecnológico muy maligna, ¿no? Las películas, todo, cuando esa es como la lectura más antropocéntrica posible de él. O sea, en tanto se aleje, es casi como el pasto para mí, ¿entendés? O sea, prefiero que se aleje. O sea, y porque justamente, y voy a volver a traer una frase que traje en la presentación del libro, digamos, este libro parte mira, podríamos decir de esa frase de Susy Shock que dice: no queremos ser más esta humanidad, ¿no?
En ese sentido, no. O sea, y no. Entonces, para eso, digamos, me parece que es interesante como invitar a la posibilidad de que la filosofía se haga cargo del lugar de enunciación, de dónde estás hablando, quiénes están hablando, con quiénes están discutiendo, qué lengua estás hablando, cuáles son los problemas que tenés, qué te pasa por el cuerpo, ¿no? Frente a como esta cosa que está, ¿no? Como articulada en un aire, en un éter trascendental que no tiene nada que ver con la vida, ¿no? Uno hace filosofía y después se va a vivir, como hacía, no sé, Russell, que hacía lógica, todo lo de la fundamentación lógica de la física y después iba a la marcha. Está bien, no sé, bueno, perfecto, que haga, iba a la marcha por suerte, pero pero para mí, digamos, la tarea de la filosofía tiene que vincularse con la vida, con la política, con la vida, con el cuerpo, con mis dudas, mis preguntas, mis distorsiones, mis desobediencias. Y cada vez más, esto hablábamos un poco con Patricio, ¿no? La necesidad, yo creo que el siglo XXI nos trae una urgencia que es la interdisciplinariedad. Salir del agujero ese o del ombligo filosófico donde solamente los debates no necesitan nada más o el filósofo puede entender todo porque es la madre de la ciencia. O sea, nada que ver. O sea, hay que ir a aprender, hay que ir a escuchar, hay que no entender y entender y viste cómo es, además empezás a hablar, no te entendés, pero yo lo dije así, vos lo dijiste, lo entendías de esta manera, ahora me di cuenta que entonces era en realidad esta otra cosa y estás un rato largo ahí tratando de... Y bueno, me parece que esa es la apuesta y en esa interdisciplinariedad creo que justamente todos estos debates en la materia deberían, por eso celebro tanto también esta actividad que hicimos con Claudia, ¿no? La posibilidad de poner a los cuerpos en juego, ¿no? Porque si no, finalmente estamos todo el día con la cabeza, ¿no? Una cosa, o en la pantalla con los ojos explotados. Y creo que se tiene que generar como movimientos diferentes, ¿no? Para pensar. Que salgan de otros lugares también, ¿no? Como me acordaba de la frase esta de Nietzsche, ¿no? De este parágrafo que está en el Zaratustra del cuerpo y este instrumento, ¿no? Como, no seas idiota, o sea, es tu cuerpo. Como, dice yo, pero tu cuerpo es el que hace el yo. Entonces, un poco me parece que esa es la idea, ¿no? Como abrir, lo cual siempre implica algo un poco difícil, que es por supuesto que vos vas, presentas algo y viene gente con lecturas completamente divergentes y a veces te sentís como que la gente cree que te leíste todo y por supuesto que no es verdad, y por otro lado también es como que bueno, hay que estar ahí escuchando y aprendiendo mientras también estás comunicando, y creo que bueno, yo me sumo a eso, digamos. ¿Por qué usar, ¿no? De nuevo la categoría del ser, ¿no? Así como ser con otros, cuando, por ejemplo, en el mismo espectro de Marx yo te decía que hay una figura que es muy poco explorada, que el Conai, ¿no? El Conai que tiene que ver en un punto con lo que tú señalabas del aquí y ahora, ¿no? Y el Conai con otros implica que efectivamente ya no podemos pensar una suerte de esencia, una suerte de ser, una suerte de ontos, digamos, en juego, ¿no? Como que quizás lo abre un poco más. Y en ese sentido me parecía como que, claro, uno podría decir el con ahí con otro, el devenir con otro, que son modalidades, ¿no? En el fondo, como buscar las modalidades, digamos, de lo que tú expones, que a mí en su sentido, en su direccionalidad, en su trayectoria, yo las comparto, ¿no? Pero de pronto también como las mismas categorías en las que hemos sido formados, ¿no? Nos generan, digamos, una suerte como de pequeñas trampas, de pequeños bucles. Pero no te las podés sacar de encima, simplemente quiere darle. No, por eso no lo planteo como una crítica, sino lo planteo precisamente como una pregunta que lo abre ahí. Y ahí, a partir de eso, yo me hacía una pregunta así, ¿el posthumanismo espectral, ¿no? ¿Es o no es un esencialismo estratégico, ¿no? Así como lo plantea como Gayatri Spivak, ¿no? O sea, como si no aparece efectivamente como uno de estos refugios momentáneos, esta escena nómade, que nos permite en un momento determinado enfrentar efectivamente esa crisis o la catástrofe en la que estamos, o bien
tiene otra articulación, digamos, política, ¿no? Y en ese sentido, quizás son preguntas para que pensemos más allá de hoy, ¿no? Si la espectralidad es plástica o es pregnante, ¿no? Pues, tomando, digamos, este texto de realidad de la pregnancia, ¿no? Porque me parece que ahí el espectro tiene ese carácter de pregnante, ¿no? Más que de... Bueno, no sabría que discutir mucho, digamos, si es plástico o pregnante, pero me parece que la pregnancia tiene esa cosa de la densidad espectral que tú pones de manera maravillosa en el texto, ¿no? O sea, esa densidad de la que no te puedes deshacer, ¿no? Esa densidad que tiene que ver con el efecto visera, efectivamente, digamos, que está puesto en juego en el espectro de Marx, ¿no? O a lo mejor es justamente una relación entre plasticidad y pregnancia, o la pregnancia es plástica, no sé, bueno, eso podría problematizar aún más las cosas, pero creo que hay ahí algo que nos cuesta, a mí me cuesta mucho, o sea, cuando yo pongo sobre el problema de la materia, no caer en que efectivamente hay un ser que esté dando vuelta por ahí, un es, ¿no? Es muy difícil, de hecho, ¿cómo escribir sin el cero, ¿no? O cómo escribir sin el es, ¿no? Es muy difícil. Lo del esencialismo estratégico me parece que no, porque todavía sigue en la retórica de lo común. Y en ese sentido, digamos, es como un pensamiento débil, ¿no? Pero sigue todavía como utilizando una misma dinámica que yo radicalmente intento correr con los problemas que pueda traer, etcétera. Pero después de otro, claro, sí, vale la pena ir ahondando. Y sí, acá más que soluciones hay problemas, obvio. También dejar la relevancia hoy día de pensar esto de la espectralidad también, cómo nos permite pensar en este marco el tema de los cuerpos y esto de los nuevos materialismos, porque hay una contención de tiempo ahí significativa de hablar de que algo se pueda nombrar como nuevos materialismos. ¿Ya? Que creo que es algo que excede esta actividad, este coloquio, pero creo que es un debate importante también de visualizar, porque si hay algo nuevo, bueno, ¿qué fue lo que hubo de antiguo en eso que llamamos materialismo? Ya que es una discusión para largo. No obstante, creemos que en este espacio ha sido fundamental el tema de poder mirar el tema de la construcción del cuerpo desde estas lecturas de lo poshumano, porque nos permite pensar en todo aquello que ha fracasado como cuerpo. Discusión relevante que teníamos con Danka el otro día, o sea, cuando ella decía el cuerpo lo trans, un cuerpo que fracasó como hombre, fracasó como mujer, es un cuerpo de lo no humano, o sea, no es humano, de hecho, hablamos así como dentro de esa categorización y construcción científica. Y todos los otros cuerpos que también de alguna forma no es lo humano, el humano, porque hay una estratificación también. Entonces, lo que también retomando un poco lo que planteaba Gaby en un principio, no somos humanos en términos de una horizontalidad, hay una estratificación y esas estratificaciones están pasadas por esas degradaciones, ¿no? Estos cuerpos que no son propios, que no tienen propiedad de ser cuerpos en este contexto, racialmente, sexualmente y todos los otros que podemos ahí vincular como corporalidades que no son legitimadas, ¿ya? Que están al borde. Entonces, con esas ideas por lo menos queremos cerrar acá con Consuelo y muy agradecidas de su participación.